Ahora sí. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí, espero que se pueda conectar Silvia. Bueno, hoy es un día muy especial, 2 de abril, Día de la Concientización del Autismo. Así que vamos a hablar un poquito de estos temas. Acá está Silvia, la vamos a unir. Así también se unen todos los seguidores. A ver cómo hago esto. Ver solicitud. Transmitir en vivo. A ver qué pasa. Ahí estamos. A las corridas. Llegué. ¿Ya está? Sí, sí, ahí se están Bueno, conectando. buenísimo. Vamos a esperar que se conecten un poquito más. Qué día tan especial hoy que nos une, ¿no? Justo hablábamos de eso. Emocionante. 2 de abril, bueno, ya lo había dicho, Día de la Concientización de lo que es el trastorno espectro autista. Exactamente. Y que justamente, bueno, Silvia es una amiga mía de hace más de 20 años, que tiene un hijo de 11 ahora, que fue diagnosticado a los 4 años con TEA, y vamos a hablar con ella desde su experiencia, cómo fue ese camino, ese recorrido, desde antes del diagnóstico, cuáles fueron los primeros signos, digamos, que vos percibiste en él, que te llamaban la atención, y cómo fue recibir ese diagnóstico, que bueno, que realmente para un papá es bastante duro en un principio, hasta que se acomoda, y bueno, que todo tiene un final feliz, que eso es lo principal. Qué lindo eso, que lo puedas contar. Y desde mi parte voy a hablar un poquito más desde lo teórico, desde lo práctico. No me presenté, soy Vanessa, soy psicopedagoga, así que vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para ir pudiendo hablar del tema. Así que bueno. Y contar los rasgos, digamos, de lo que significa y qué signos tenemos que tener en alerta para un diagnóstico temprano. Que vos, Silvia, me puedas ayudar también desde tu experiencia a contar cómo fue todo. Así que bueno, Claro que se conecta un... sí. Era hoy 2 de abril, aprovechamos, tuvimos esta idea, ya Sí, que se viraliza mucho, se ve en todos los contactos. Hoy mi teléfono estaba azul qué completamente. lindo Hay eso. mucha gente que se está sumando y bueno, más allá de querer compartir un poco de información en imagen, queríamos eh, charlar un poco y ayudar por ahí a otros papás que están arrancando, que tienen dudas. Claro, Eh, visibilizar un poco yo, más el tema y que no sea tan tabú y que pasa, que está pasando. La verdad que la prevalencia hoy en día es, como vos lo habías puesto, 1 de cada 50 niños padecen autismo, así que es muy importante saber los primeros signos, en dónde tenemos que estar alertas, qué es también. un Así que poco es bueno, esto, un poco es hablar, porque todavía sigue siendo tabú, a claro, veces lo es para los propios papás, si bien nos ocupamos de los chicos, a veces es difícil ponernos nosotros en palabras, hablar del tema. tal cual. Eh, y creo que un poco la ayuda de un profesional, y bueno, en este caso es mi experiencia como mamá, la brindo siempre, cuento todo lo que es, porque creo que es re importante también que alguien te entienda y te diga, pasé por ahí, es el camino, tranqui. Ahora vamos a ir hablando igual un poco de todo. Voy a dejar que me preguntes lo que quieras, yo Obvio. respondo, no tengo ningún problema. Y Bien, nada, siempre abierta a cualquier familia que necesite una mano. tal cual. Bueno, primero vamos a explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Este trastorno del espectro autista. Sabemos que, digamos, les voy a bajar a lo más fácil que se entienda. Es un conjunto de características que se ven que se ve afectado en 3 áreas diferentes, que es el tema de la comunicación, la interacción social y la conducta. Es un trastorno del neurodesarrollo que se empieza a ver en los primeros años de vida, ¿sí? Se empiezan a notar, digamos, estas cuestiones
de ciertos índices, ¿no? Que vamos viendo con ustedes como papá y uno como profesional, que de hecho, hoy por hoy, los pediatras están un poco más involucrados en el tema del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque por todo esto, ¿no? De la prevalencia que se ve. Así que si vos querés, vamos a ir nombrando los primeros signos de alerta en las diferentes etapas del desarrollo, para que las tengamos en cuenta. Bien. Espérate acá. Bien. Los primeros signos, digamos, antes del año, que vamos a ir viendo, que nos tienen que llamar la atención, es esto de el uso de la mirada poco usual, ¿no? Esa conexión que no hay, que no llegan a mirar, que no tienen, viste, la mirada, ¿no? Social. No muestran anticipación en el momento de cuando los cargan, por ejemplo, le van a hacer UPA, y esto de la anticipación ellos no se dan cuenta, ¿sí? Es un signo de alerta. La falta de interés con juegos interactivos no les llama la atención. Y no hay una sonrisa social, que eso también es una de las principales causas, ¿no? Después de los 2 años, lo que hay es un retroceso en el desarrollo del lenguaje. Es decir, ponele que al principio, en el año y medio, empiezan a decir mamá, papá, agua, y de repente, antes de los 3 años, lo dejan de decir. Es decir, hay un retroceso en el lenguaje, ¿sí? Falta de juegos o juegos repetitivos. Esto de, por ejemplo, que es muy normal, es muy común, esto de unir autitos, ¿no? De ponerlos en fila, de alinearlos, ¿no? O de agarrar el auto y girar la ruedita, que les llama mucho la atención, esto de todo lo que gira. No reconocen cuando los llaman, y acá pasa esto, ¿no? De que dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué no escucha? Y la primera consulta que hacen es con un fonoaudiólogo. En realidad es esto, que no reconocen cuando lo llaman, porque no reconocen su nombre, o no les interesa darse vuelta a mirar, ¿no? Bueno, hablé de esto de la regresión del lenguaje. ¿Qué pasa después de los 3 años, ¿no? ¿Qué es lo que los signos que nos van a alertar, los principales? El uso estereotipado o repetitivo del lenguaje, como las ecolalias. Por ahí escuchan algo en la tele que dijeron y lo van repitiendo todo el tiempo. Ausencia de juego por imitación. Sabemos que a partir de los 3 años uno ya empieza a jugar, por ejemplo, si damos el ejemplo del autito, como si fuera que están, no sé, en la calle paseando y juega con el auto y hace el sonido del auto y va. En cambio, en este caso, no hay este juego por imitación, o no hay este juego simbólico, sino que siguen este estereotipo de, digamos, de alinearlos o de concentrarse en una parte sola del auto, ¿sí? Y bueno, y el déficit en la comunicación no verbal. ¿Por qué también quise, digamos, explicar esto, lo del déficit no verbal? Porque hay una cuestión que nosotros tenemos que separar. Por ejemplo, una cosa es, digamos, señalar algo que yo estoy queriendo. Estoy teniendo un lenguaje verbal, no verbal, pero me estoy comunicando, ¿sí? Estoy señalando algo que quiero. Desde la heladera, o señalo el vaso de agua, el vaso de jugo, si tengo hambre, la de la cena, que sé dónde está el chocolate, lo señalo. Me estoy comunicando no de una manera, digamos, del habla, pero sí me estoy comunicando. Acá directamente no hay comunicación, ¿sí? Bien. Esos son, digamos, los principales aspectos que uno tiene que tener en cuenta. Y esto también voy a aclarar, porque esto que dije se tiene que ver durante 6 meses o más, y no puede justamente tener todos los indicadores, sino que puede tener más de uno que del otro, ¿sí? Así que bueno, yo te voy a preguntar a vos, acá que sos la experta, en cuanto a lo que es digamos, la experiencia, que para mí lo es todo. Uno como profesional puede saber, digamos, más desde lo teórico, más desde la práctica, pero creo que lo principal acá es que vos nos cuentes, digamos, desde tu experiencia, como hablé desde un principio,
Eh, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención eh, de Juan para que llegaras a la consulta? Bueno, yo arranqué con las consultas de Juan antes del año y medio. Ajá, Una de estos signos era que él no me miraba, no me miraba nunca a los ojos. Otra cosa es que esto de llamarlo y que no me mire, claro, esto era, estas consultas yo las arranqué con la pediatra que tenía en su momento, que nunca fue escuchada. Estuve prácticamente hasta la sala de 4 años dando vueltas. Eh, todas estas dudas yo se las planteaba y me iba de la consulta creyendo que la culpa era mía. claro. Lo que me decía que seguramente, eso lo he escuchado un montón de muchos padres, es que porque era varón tardaba más en Tardaba y adquirir costaba, sí, habilidades. sí, Lo cual es totalmente un mito. Si un pediatra les dice no es varón, déjalo porque es varón, cambien absolutamente, inmediatamente de médico. Después incluso me también con decía el que yo tema no les... del habla, ¿no? Que también dicen, no, pará, tiene 3 años, es varón, tarda un poquito más, ¿no? Exactamente, me decían que las nenas no, porque las nenas son más vivas. Y no era así, me decía, no tiene nada, no te quiere hacer caso. No, ¿sabes qué? Bueno, lo estás estimulando, me decían. Y yo me iba realmente de esas consultas creyendo que esa pediatra tenía razón, que era mi culpa y que yo quería que sea, no sé, subdesarrollado. Claro, Eh, Me hizo esperar hasta que arrancó jardín. sí, Pasó todo salita de tres, las mismas maestras me planteaban estas dudas, eh, me decían que consulta con la pediatra porque veían algo, porque por ahí no escuchaba, no se quedaba a escuchar los cuentos, se quedaba en un rincón. Juani no hablaba, solamente hacía sonidos, todo el tiempo hacía ah, y movía las manos todo el tiempo. Eh, y bueno, fue cuando empezó, me dijo la pediatra que espere que pasen las vacaciones de invierno porque no se había adaptado al jardín. sí. En este proceso, este año, durante ese año, Juan seguía sin mirarme y descubrí yo sola cómo hacer que él me mire. Sí, me acuerdo que me lo Eh, contaste. Esto pasó de observar, si algo que tengo que creo que hoy lo creo virtud mía, Sí, es totalmente. observar. Eh, Sabía que a él le gustaban mucho los colores y los números, entonces empecé diciéndole, preguntándole de qué color eran mis ojos. Entonces, como a él le gustaban los colores, me empezó a mirar. Cuando empecé, me decía que ya no me miraba y me decía, no, porque son marrones. Bueno, fíjate adentro, tengo un color más chiquitito, ¿qué color es? Entonces me miraba fijo. Cuando ya dijimos todos los colores, le empecé a preguntar cuántos circulitos veía. Entonces me Claro. miraba fijo para contarlos. Y de esa manera logré, logro mío solo, que él me mirara. Y nada, eso fue una de mis primeras batallas que dije, acá yo puedo con todo. Qué bueno. Eh, y es re importante, parece algo menor, pero la mirada de un hijo No, claro, es también, todo. qué importante también es que vos, digamos, te hayas dado cuenta que esto ocurría y que hayas buscado, digamos, información o que hayas buscado que alguien, digamos, te dé una respuesta con qué es lo que estaba pasando, ¿no? Si bien, como dijiste vos en un principio, los pediatras, los dos con los que consultaste, medio como que no, no, dejalo, no, esperemos. La realidad es, como yo hablé desde un principio, que hoy por hoy sí hay pediatras, si bien este tema no hay mucha información, pero sí se está desarrollando desde otro lado. Eh, y digo esto porque sí hay pediatras que están, digamos, más metidos en el tema del neurodesarrollo para ver y pesquisar quizás desde un principio estos primeros signos, ¿no? Porque es importante también, digo, de descubrir desde un principio temprano, eh, hacer el diagnóstico. No por una etiqueta de que mi hijo tiene esto. En realidad es para tener, digamos, un tratamiento favorable
que sea lo más óptimo posible para facilitar, digamos, la vida del niño, ¿no? Entonces es muy Exactamente. importante. Y en mi caso, ese camino arrancó por el jardín. Cuando arrancó la salita de 4, yo terminé el jardín de 3 sin tener ni idea de nada, nada. Eh, cuando arrancó la salita de 4 fueron las mismas maestras las que me dijeron, no esperes más, me dijo, anda a consultar con una psicopedagoga, Ajá, porque hay cosas para trabajar con Juan, pero no te podemos decir nada más nosotras. claro. Y fue así. O sea, fue gracias a la observación de las mismas maestras, de la directora, que yo Sí, llegué a una interconsulta con una psicopedagoga que fue Luz. Eh, pero a todo esto, el proceso de no saber, obviamente, estoy hablando, Juan tiene 11 ahora, estoy hablando cuando tenía 3 años, 4 casi, no había esta información, esta difusión que hay, no conocía a nadie que tenga alguien con diagnóstico, no tenía ningún tipo de guía ni orientación. Recuerdo no poder salir a la calle, no podía salir, tenía que pedir ayuda, que me vayan a buscar, porque llegaba a un punto que él se tiraba al piso y lloraba, golpeaba todo, y no sabía qué claro. hacer. Sabía que no era capricho, Claro. sabía que había algo que pasaba y no sabía qué. eh, Ahora vos y fíjate que esto pasa, ¿no? También la mirada del otro, que si ve esta situación dice, ay, mira, seguramente que es un niño, digamos, que está haciendo capricho adelante de la madre, en la calle, llorando, gritando, y hoy se conoce, gracias a Dios, que son las crisis de ellos, ¿no? claro, Entonces, son crisis sensoriales. En el caso de claro, Juan, no podía filtrar, hacen como una filtración auditiva de sonidos y de colores, porque tienen trastornos sensoriales. sí, Entonces, el ruido, el bullicio, el tráfico, las bocinas, la gente, llegaba a un punto que llegaba al límite de su tolerancia y pasaban estas crisis que realmente son horribles. Tener que pasar una crisis con un chico con autismo es muy feo, sí, es desesperante porque no sabes qué hacer. Lo primero que tenemos que hacer, que aprendí, es mantener la calma, poder contenerlo y saber desde nuestra calma transmitirle a ellos la calma, no desesperarnos, humanos. Tiene un tiempo, las crisis pasan, eh, pero no, siempre como papá es re importante mantenernos en calma para poder contenerlos. totalmente. Eh, y bueno, di con la psicopedagoga, que ella fue la primera que me dijo, puede ser autismo, puede ser eh, eh, como que se dice, retraso madurativo. Y me derivó directamente ella a Garrahan, pidió interconsulta, porque en Garrahan es donde hay equipos interdisciplinarios, tenemos neurólogo, bueno, eminencia Garrahan. Sí, Y bueno, ahí arrancamos un poco. También lo que me pasaba es buscar información, me acuerdo sentarme en la puerta de mi casa y mirarlo y decir, parece los chicos autistas, pensando en las películas. Y no esto claro, así, bueno, pensando en Rayman, pensando en la ya vamos persona a que se llegar balanceaba, sí, sí, y sí, ya no vamos a es llegar a ese así, tema. y Claro, no tal es cual. así, sí. Bueno, Eh, ¿no? ¿cómo fue el proceso antes de llegar al diagnóstico, no más? O sea, de esto que vos me estás contando, que fuiste al Garrahan, que empezaron a hacerle estudios, pruebas, diagnósticos, eh, digamos, ¿cómo fue ese camino, no? Bueno, es un camino largo, bastante agotador, porque no es que hay un solo estudio para determinar que una persona tiene autismo. No, tal cual. Se trabaja en conjunto con fonoaudiólogos, psicólogos, neurólogos, genética, no sé, pasan por un montón de estudios, estuvimos casi un año yendo a consultas. Eh, bueno, nada, y es un conjunto de todos profesionales que trabajan sobre el chico, sobre test, hacen muchos test, y bueno, a través del juego y esas evaluaciones se va identificando y se va llegando a un diagnóstico de autismo, pero no es algo Primero, tan simple de diagnosticar. claro, primero como para ir, digamos, para que el padre, digamos, ya vaya entendiendo que algo está pasando, le dicen,
trastorno generalizado del desarrollo, es decir, todavía no hay algo concluso, pero sí sabemos que es del desarrollo. Entonces, ahí es como que ese camino hasta llegar al trastorno espectro autista, ¿no? Que también es tan Exacto, amplio, digamos, hay diferentes niveles, ¿no? Y qué poco se sabe también de esto. Que uno se exacto. imagina, tiene autismo y no sé, no habla, no se comunica, no entiende, está en su mundo. Hay tantas cosas que se dicen, tantos mitos, ¿no? Que ahora vamos a hablar de eso. Bien, ¿qué sabías vos en ese momento, o sea, hace 11 años atrás, sobre autismo? ¿Tenías noción o qué sabías vos de esta información? Nada. Sabía lo que veía en películas. Nada, absolutamente nada. Eh, una de las cosas que después sentí como error, en mi afán de tratar de buscar qué era lo que pasaba, buscando, viste, ponemos en Google, llora, no sé, no, buscando qué pasaba, no me mira, no me escucha. Me salía información, sí me salía información sobre autismo, pero a la vez no es todo lo que vemos y no es para todos los chicos igual, van a conocer, yo hoy te digo, conoces a una persona con autismo y a la vez conoces a esa sola persona. Claro, Yo tengo hijos de amigas, mi ahijado, conocí un montón de chicos a través de reuniones y todos, y te puedo asegurar que son todos distintos, o sea, tal eh, cual. son como cosas en común, pero cada chico es distinto. Totalmente. Bueno, entonces yo leía y no era lo que veía en mi hijo. Y a la vez, sí, y Claro, es difícil, es difícil. Por eso es importante cuando todo se difunde, que se hable, que se conozca, porque también romper todos esos mitos, tal cual. que bueno, dijiste que después vamos a hablar, pero romper esos mitos. Yo busqué por todos lados y llegué a lo último que encontré fue un grupo de papás autoconvocados de Berazategui que vi que organizaban una charla sobre autismo con psicóloga y psicopedagoga. Ajá, Y realmente fue mi último recurso porque no sabía dónde más ir. Y claro. dije, no es como Juan, pero voy a ir porque por ahí me pueden dar alguna herramienta y me sirve para Juan. Y resulta que sí. Ahí sentí que cada palabra que dijeron estaban hablando de Juan. Mira vos. Entonces también la importancia esta de hablar de todo lo que hacen los papás en todos lados, Sí, sí, sí. de difundir, de porque puede llevar tranquilidad y de repente, no, hay gente que lo Saber está que uno no está pasando. solo, saber que Exacto, esto le está exacto. pasando a muchos y sentirse acompañado desde ese lado, desde ese también ese duelo, ¿no? De decir, el hijo que quería que nazca, no, o sea, no es, viste, de la aceptación, ¿no? Es decir, acepto esto con mucho dolor, pero lo acepto, y una vez que vos lo aceptás, se ve todo de otro color, es mucho más, digamos, más saludable para uno que lo está viviendo, y la importancia de sentirse acompañado, ¿no? Cuando A ocurre esto. veces, perdón, a veces pasa también que la importancia de hablar con alguien que lo esté pasando es el hecho porque por ahí a veces vos lo comentás en un ámbito familiar o de amigos, de confianza y por ahí no recibís de ese lado la contención o es como que vos exagerás las cosas. A veces es la mirada de la mamá la que dice, no, vos estás exagerando, vos por qué no haces tal cosa, prejuzgando y Claro, creyendo que por ahí uno pone límites y que hace esos caprichos porque, bueno, le pones límite, no sabes cómo educarlo. tal cual. He escuchado necesita unos buenos sopapos, Mm, sí, de es culpa de todo. la madre, de todo. Entonces, hablar con alguien que te entienda es súper importante. Claro. Sí, y estar también, digamos, alerta a estos signos que nombré desde un principio, ¿no? Y estas tres áreas que son fundamentales en realidad para observar, eh, que es lo conductual, eh, quizás estas conductas estereotipadas que empiezan a tener, como el movimiento de las manos o el aleteo, el caminar en punta de pie. A ver, son signos que, digamos, no es que se dan todos los casos, a veces sí, a veces no, por eso hablamos también de espectro, ¿no? Que es bastante amplio. Eh, y la no comunicación, ¿no? La no comunicación ni verbal ni, digamos,
de la mirada que está, que existe. Así que, y la interacción social también es fundamental porque dicen, no tiene ganas de hablar, o no quiere hacerse amigos, o este juego solitario, que porque le gusta jugar solo, y en realidad, a ver, es importante darse cuenta de esto, ¿no? De lo que implica incluso para el niño que después va a crecer, y qué importante es digamos, tener un tratamiento adecuado a sus necesidades para la vida, digamos, del niño, ¿no? Que bueno, que sea comprendido y que sea tratado como tiene que ser, como uno más, porque todos tenemos diferentes condiciones, digamos, todos tenemos cosas que no somos igual al otro, entonces, ¿por qué no verlos de ese lado? Todos somos igualmente distintos. Exactamente. Es Así así. que bueno. Bueno, con respecto a esto de los mitos que decíamos desde un principio, que uno se imagina a una persona con condición de espectro autista, ¿no? De cómo sentías vos que podían llegar a ver a tu hijo con este diagnóstico, o qué te imaginabas vos, que calculo que a todo el mundo le debe pasar exactamente lo mismo, ¿no? De estos mitos, estas creencias que fueron imponiendo, digamos, en películas, en series, en tele, ¿no? De ver a ese niño en un mundo, en su mundo, ¿no? Nada más lejos que eso, ¿o no? Exacto. Sí, sabes que cuando recibí, el día que me dieron el diagnóstico de Juan Engarjan, fue el día después de mi cumpleaños, fue un día patente, me lo voy a acordar. Eh, el mismo médico me dijo, bueno, mamá tiene autismo, me dijo, antes te voy a decir tres cosas, me dijo, te voy a dar los papeles, la guía para seguir, para el certificado de discapacidad, y esa palabra es fuertísima cuando arrancás, ahora te cuento. Eh, bueno, me dio la guía, me habló de terapias y me dijo, nunca escuches a nadie que te diga que la culpa es tuya. Me dice, todavía hay muchos médicos, me dijo. El mismo doctor que me atendió y que me dio el diagnóstico me dijo, hay muchos médicos que todavía le echan la culpa a las madres. Y bueno, yo con el tiempo descubrí que este mito de que es culpa de las mamás viene del pediatra que fue el primero en ponerle un nombre al autismo hace 70 años, Sí, que tampoco hace tanto, por eso es un tema que es necesario hablar porque no es que pasó hace mucho, eh, que usó el término que eran las mamás heladeras. sí, Eh, Incluso hay películas, por ejemplo, una película Sunrise, que habla de esto, de cómo los trataban a los chicos terriblemente y cómo la culpa era la de las mamás, que no le brindaban afecto, contención, cariño, que eran chicos no deseados. sí. Y ese mito se fue quedando en el popular, y inclusive hay gente que todavía hoy te dice es porque la madre no le da bolilla y es totalmente Sí, mentira. sí, todavía sigue, digamos, ahí, la verdad que no lo puedo creer, pero bueno, como no hay tanta información, la realidad es que ni aún, ni aún se sabe cuál es la causa justa. Sabemos que es algo multicausal, que viene de diferentes eh, cosas, ¿no? Pero todavía hasta el día de hoy no se sabe la causa exacta de la cual partimos de esto, ¿sí? Y eso es verdad, porque hasta incluso me lo han dicho a mí, esto de que, no sé, cuando tenías tu hijo, te lo ponían sobre el pecho la primera vez y no tenías esa primera mirada, ya está, era como si no se daba eso, era porque, ¿entendés? Iba a ser autista, ¿entendés? Sí. Mitos hay un montón. Sí, Obviamente, el día que a mí me dijeron que nos dijeron que tenía autismo, ahí mismo me hablaron del certificado y no te puedo explicar lo duro que sonaba. El hecho de decir, mi hijo va a necesitar un certificado de discapacidad
es como que se me venía encima todo. De hecho, estuve 3 meses sin poder hacer un papel para tramitar el certificado. Si bien no había parado de investigar, de buscar, de llevarlo a todos lados, hasta que di con el diagnóstico, después tuve 3 meses para poder ir a pedir los papeles para el certificado de discapacidad. Pero con el tiempo y muchas veces lo que le decía a la mamá, no es el título, sino es la herramienta tal para que cual. pueda acceder a las terapias, porque lamentablemente las terapias de forma particular son sumas Son exorbitantes. costosos, sí, son costosos. Entonces, también por esto hay tenemos muchos problemas con obras sociales, con las obras sociales, porque no quieren pagar, bueno, toda esa burocracia que también por eso se habla mucho, Sí, eh, donde tenemos leyes que nos cubren y nos amparan de que se tienen que hacer cargo las obras sociales de las terapias, de traslado, de colegio, de todo lo que necesite el chico. Bueno, y este certificado es la llave, el pase a decir, con esto va a ser todo mi hijo. Así que es perderle miedo, es solo un papel más, no va a claro, definir a tu hijo. Más allá de que sonaba fuertísimo, claro, eh, es la herramienta para todo, es súper importante no tenerle miedo a lo que es el certificado. Y miedo como papás, sí, obviamente, se me vino el colegio, amigos, si lo hacen a un lado, que de hecho pasé todas esas cosas, las pasé, trepa al corazón, el hecho de que en el colegio le hicieran bullying, le robaban las cosas del kiosco, estoy hablando en primer grado, segundo, con todo lo miedo que significa arrancar una nueva etapa. claro. Juan siempre fue muy dulce, muy cariñoso, es buenísimo. No es, sí, todas las mamás van a decir eso, pero realmente lo es un Sí, amor, Juani. Eh, Y el hecho de que venga y yo le decía, Juani, ¿qué hiciste? Es una vez que empezó ya hablando, obviamente con terapias, estoy hablando de primer grado. Eh, no, mis amigos, me decían mis amigos, eh, me dijeron que si yo les daba lo que tenía, me iban a hacer mis amigos o no me iban a hablar más. Cosas así, sacarle sí, plata, de tirarle un jugo que tenía, tirárselo al piso. Y, ¿sabes? El hecho de la contención de los papás, de informarse, también el hecho de hablar, confiar en las terapeutas que él tenía, confiar en ese equipo y transmitirle todo esto me hizo no encerrarme a mí en que yo lo tenía que proteger de todo, claro. Si no en que pedía yo lo voy ayuda, a enseñarles, yo lo que enseñé, le enseñé a que yo lo voy a defender en todos los lugares que lo vea, pero en lugares donde yo no puedo defenderlo, y en tratar de enseñarle cómo hacerse respetar, ¿vale? Obviamente sin del lado de la violencia, o sea, nada, alejadísimo de eso. Eh, pero es muy duro pensar en lo que puede pasar, que le pasa a los chicos que tienen diagnóstico y a los que no, le pasa al chico que es gordo, porque es flaco, porque es alto, porque tiene anteojos. Lamentablemente es súper importante que los papás hablemos mucho, hasta el hartazgo en casa con los chicos. Eh, de un poco de lo que es inclusión y respetar la diversidad, ¿no? tal cual. Pero nada, los miedos están, pero un error que quiero decir que no tenemos que hacer los papás es encerrarlos, tratar de ponerlos en una burbuja. Eh, los chicos se pueden defender. Estoy temblando porque me acuerdo Sí, nada. es No emocionante. encerrarlos y tratar de protegerlos de todo. Hay que enseñarles también a defenderse, a hacerse respetar. Y es un camino largo, pero se puede. Y bueno, nada. Tal cual. Y saber esto, ¿no? Entender que una persona diferente, o sea, una persona con autismo se expresa diferente, se comunica diferente, percibe diferente, pero lo hace. Eso es lo importante, que no, que se rompa ese mito de que no entienden, no van a aprender, no aprenden, ¿no? Es totalmente alejado, ¿no? Y qué importante es entenderlo también y verlos desde otro lado. Porque Exacto, bueno, los papás no ponerles techo. Entender que los exactamente. chicos no tienen techo. No tienen techo, tal cual. Es un El aprendizaje día, algo continuo. lindo, exacto. Algo lindo, que sí quiero decir porque no es todo feo, no fue todo doloroso. Un día, creo que fue en tercer grado,
viene con una nota del colegio que decía, hola mamá, soy Renz, mamá de Juan, soy Renzo, puedo invitar a Juan a jugar a mi casa y para mí lo tengo guardado. Fue todo el hecho de decir, ahí está el miedo que yo tenía de que cómo va a ser amigos, cómo si él juega esto y si otro no quiere jugar a lo mismo que él. Y no, no, se entienden perfectamente y gracias a Dios los chicos no vienen con un chip de discriminación, por eso es importante también los adultos conocer el tema, porque los chicos son mucho más que inclusivos por sí solos. Tal cual, tal cual. Así que bueno, qué lindo, ¿no? Poder compartir esto con vos desde mi lado profesional como psicopedagoga, dejando mi granito de arena en este día tan especial y que vos cuentes tu experiencia también con Juan, que también tuvo un final feliz, tiene un final feliz, que también quiero que lo compartas, para que sepamos lo importante, primero, que es el diagnóstico temprano, para poder hacer el tratamiento adecuado para cada uno de ellos. ¿Por qué digo esto, no? Porque todo tiene su beneficio, ¿no? En este caso, contalo, Silvia, ¿qué pasó con Bueno, Juan? este año hicimos 2 consultas, le tocaron 2 consultas con neurólogos y bueno, los dos coincidieron en que Juan no entraba en el diagnóstico de autismo, salió ese diagnóstico. Nada, fue un montón, se lo expliqué a él, cuando lo entendió fue mucha emoción para él también, entender que todo el esfuerzo y ese sacrificio y empeño que le puso, ir a las terapias, estar horas en terapias, ir y venir varios días a la semana, eh, tuvo toda Valió esa la pena. recompensa, valió la pena, si bien tiene que seguir, para no perder todo esto que avanzó, digamos, tiene que seguir haciendo unas terapias, pero no encaja dentro del diagnóstico de autismo como fue en un principio. Juan y no hablaba, movía las manos, repetía, no jugaba con nadie, hacía los berrinches porque no aceptaba estos cambios repentinos, eh, inclusive a veces era un color, era un tenedor, era que su silla le faltaba un tapón, hasta lo más mínimo que nosotros no percibíamos, él la tenía como su silla. Y la verdad que Claro. fue un trabajo en familia descubrir por qué a la hora de cenar siempre era llanto, qué era lo que pasaba. Era que no estaba sentado en la silla, que le faltaba un taponcito. Tienen estas cosas que son, que perciben ellos y nosotros no, en el común corriente Claro, no lo vemos. tal cual tienen Eh, esa restricción, digamos, son bastante, digamos, rígidos en cuanto al pensamiento, ¿no? También fue importante cuando me explicaron que son pensadores visuales, el apoyo de lo que llamamos, se llaman pictogramas, que son todas dibujos, las guías del paso a paso, cómo lavarse las manos, a qué se puede jugar, a qué no, a empujar, pegar no está bien, Las desde lo más famosas mínimo, rutinas, ¿no? las rutinas en el colegio, anticiparle para que no llegue a crisis, Tal cual. anticipar qué vamos a hacer, qué va a pasar. También había entendido con un ejemplo que me dieron, si a vos te suben a un auto sin decirte nada, te llevan, te traen, decís a dónde voy, no sabes nada, es qué pasa. Eh, y cambia totalmente cuando te dicen, bueno, hoy vamos a ir a comprar, vamos a ir al supermercado, compramos las cosas para el día y volvemos, subimos al auto y volvemos a casa. Eso que parece tan básico, es mucho el cambio, que eso se lo aconsejo mucho a los papás que por ahí recién arrancan. El anticipar o mostrar qué va a pasar, qué vamos a hacer. Eso, ¿sabes? Cuando me lo dijeron y lo comprobé, en Garrahan, cuando estábamos haciendo el estudio, los estudios, no había forma de que lo revisen. Lo tenían que revisar, lo básico, escuchar el corazón, la Claro. espalda, no había forma, era patalear, gritar en la camilla, no a los gritos. Y vino la pediatra y me dijo, espera, me trajo una secuencia de pictogramas, que era el nene con la doctora y la mamá, el nene se sacaba la remera, la doctora se ponía el estetoscopio, en otra escena así, y le dijo, ¿podés ordenar?
¿Cuál, por paso, cuál es primero y cuál es el último? Le dijo la pediatra. Juan no hablaba. Esto lo digo porque el mito de que no escuchan, de que no saben lo que pasa. Se lo dijo y Juan lo ordenó Hermoso, enseguida y le daba la tarjeta a la pediatra y le decía cuál era lo primero, cuál era lo segundo. Él solo se levantó la remera, ¿viste? se reía. O sea, el cambio fue enorme que yo me acuerdo mirar a mi marido y mirarlo y decir, no puedo creer, no puedo creer lo que acaba de pasar, solo con el hecho de que él sabía lo que iba a pasar. Claro, tal cual. Esto de Una anticiparle y anticipación mostrarle, totalmente fue. y fue un cambio absoluto. Así que tenía mi casa llena Llena de de pictogramas, pictogramas. ¿no? Sí, Desde ir al baño hasta la cocina, todo. hasta ir a dormir, todo. Es En muy el importante baño porque, para ir al baño, en la pileta para claro, cepillarse los dientes, en la puerta para ir al jardín, todo. tal cual. Ellos Sí, tienen mucha percepción visual, ¿no? Por eso exacto. también es muy importante esto de los pictogramas que decimos, en donde mostramos, se les muestra las cosas que tienen que hacer, ir anticipando, digamos, hasta desde levantarse hasta cepillarse los dientes, eh, tomar el desayuno, comer el desayuno, ponerse la mochila, ir al jardín. Es súper importante esto también, ¿no? Y que por ahí no muchos lo saben. Exacto. Así que bueno, Eh, Cecilia, nada, quería decir que también confíen mucho en los profesionales que tienen, apoyen, pregunten donde no tal sienten, esto cual, lo digo por experiencia absoluta, donde sienten que falta algo, ahí no es, tal cambien. cual. Eh, Todos estos logros se llegan trabajando en equipo, confiando en las personas que están con él. Eh, la verdad que en el camino de Juani yo me encontré eh, con muchas profesionales llenas de vocación. Me han llenado de información. Cada salida de terapia me contaban qué hizo, qué no hizo. Todo lo que ya Juan conocía del consultorio se lo cambiaban de lugar, porque si no, él no hablaba, no preguntaba, no pedía. Eh, Nada, Claro. muy, muy atentas. Me han dado juegos, no sé, nada, hasta el día de hoy le siguen escribiendo cómo va y si necesita ayuda en el colegio. La verdad que es confiar mucho en el equipo, es confiar mucho. Eh, y bueno, también trabajar en casa, la comunicación es súper importante y puedo dar fe que, nada, que Se acá estoy puede. hablando con una persona que tiene muchísima vocación y amor por los chicos, así que nada, es súper, súper, súper lindo y agradecida de que además de que se hable, eh, haya todavía personas con vocación. Tal cual, la verdad que a mí, bueno, me interesa mucho el tema, por eso también elegí eh, ser psicopedagoga. Me encanta y siempre hay algo que aprender. Nunca nos podemos quedar, digamos, o sea, salir de recibirte y quedarte con eso. No, investigar, saber más, eh, hablar justamente con padres que hayan pasado esto, ¿no? Es muy importante y saber escuchar también. Y preguntar o derivar en todo caso, si uno no tiene las herramientas para poder trabajar, derivar, hacer una derivación, no tiene nada de malo. Eh, pero bueno, hoy desde nuestro lugar eh, aportamos este granito de arena, espero que les haya servido. Eh, Son 10 personas que nos están mirando, es un montón, porque la realidad es que no importa cuánto, sino dejar esto, ¿no? Esta información valiosa, tanto desde mi lado como el tuyo, como con experiencia, creo que es fundamental en este día tan importante como el día de hoy, ¿no? Sí, es eso, más que nada dejarle a los papás, llevarle un poco de tranquilidad de que se ve todo extremo, se ve todo negro al principio, asusta, es un duelo que a veces hacemos los papás. A veces hay papás que no lo necesitan, pero la mayoría sí. Sí, No por el el ideal de hijo, sino por el hecho de todo lo que hay que afrontar y lo que va a tener que afrontar nosotros como papás y los chicos. Son esos miedos que también tenemos de que a ver qué le va a pasar, cómo lo van a tratar.
qué va a hacer cuando sea grande, cómo se va a desarrollar y si yo no estoy. Obviamente todas estas cosas se nos cruzan por la cabeza, pero lo importante es no quedarse, no tenerle miedo al diagnóstico, es simplemente un nombre para poder avanzar y trabajar. Así que tranquilos, abren, pregunten todo lo que necesiten. Yo inclusive, desde mi lado, a mí siempre me pueden preguntar. Yo desde el lado de mamá no soy profesional, ni mucho menos, pero yo hice un camino y trato de compartirlo y ojalá que a alguien le sirva y pueda darle tranquilidad porque a mí yo estuve desde el principio sin ningún tipo de ayuda ni guía y me sentí perdida, me sentí absolutamente perdida y sola. Y la realidad es que somos muchos hablando de autismo y hoy en día tenemos más herramientas y más conocimiento, así que tranquilos, que los chicos Incluso llevan una vida hay normal. asociaciones ahora de padres que se juntan para hablar, digamos, para contar sus casos, para ver, a mí me funcionó esto, mira, lo voy a probar, a ver cómo voy a hacer, no sé qué. Está buenísimo eso ¿no? de la comprensión, desde el abrazo, desde el entendimiento, compartir sus experiencias. Eh, y decir y pensar esto, ¿no? Del padre que está del otro lado, de pensar, digamos, uno cuando llega el fin del día, eh, digamos, y pasó por un montón de cosas ese día, crisis, llantos, el no saber qué hacer con el niño, y decir, tranquilo, voy a pensar qué fue lo bueno que pasó. Siempre hay algo bueno que pasa en el día, siempre. Entonces, agarrarse de eso y al otro día hacer otro día. ¿Entendés? También para bajar la ansiedad, porque si uno se pone a pensar, uy, bueno, mañana voy a, no sé, me voy a desesperar porque no sé qué voy a hacer, qué método voy a usar, no quiero que llore, como que se adelanta, digamos, y te genera una ansiedad también como padre, y de pensar esto en el futuro de tu hijo, y de qué va a pasar cuando yo no esté. Tranquilos, todos los días son diferentes, como dijimos, no hay un techo en esto. Se puede, pero crecer un montón eh, y basta de mitos, de que no aprenden, de que no escuchan, de que no comprenden. No es una Basta. enfermedad, No no es es una enfermedad, contagioso. no es contagioso, basta. No Empecemos a... necesitan escuela. Otra cosa importante es que no necesitan una escuela especial. Los chicos que están solo dentro del espectro tienen el derecho de asistir a una escuela común, a la escuela que quieran, que elijan, ustedes como papás, tienen maestros integradores, tienen acompañantes terapéuticos, tienen derecho a asistir las 4 horas reglamentarias, si bien por ahí hacen una adaptación, pero sepan que tienen derecho a hacer una jornada completa siempre que el chico tolere las 4 horas. Tal cual. Siempre hay herramientas. La realidad, Se hace un plan pedagógico dirigido hacia las necesidades del niño, o sea, no es que no pueden. Eh, sepan que hay leyes que nos protegen, que nos defienden, hay que hacerlas valer porque muchas veces desde los institutos, desde los colegios, nos patean, nos dejan sin vacante. He hablado con muchas mamás sí, que eran compañeras de Juani, que han pasado por 35 colegios rechazados solo por llevar un diagnóstico de autismo, sí. en donde el chico perfectamente podía asistir a una jornada escolar. La realidad también es que hoy en día hay a veces 2 chicos por salón que tienen diagnóstico. El número es alarmante, realmente. Es un crecimiento importante. Y por eso también hablar, porque los docentes necesitan capacitaciones. Sí, No hay formación docente. Desde mi lado, bueno, estuve muchos años en un grupo de papás dando conferencias porque llegaban docentes a consultas. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? O sea, con muchas ganas de ayudar de verdad a los chicos, pero sin herramientas y nadie que les diga qué hacer. claro, tal cual. Eh, entonces es importante que sepan los papás que los chicos tienen todo el derecho a asistir a una escuela común. Tenemos leyes, conózcanlas, sepan que nos cubren. Hay ley de discapacidad, ley de autismo. Eh,
Así que bueno, es un poco no quedarse, conocer y tener esas herramientas siempre bajo el brazo porque nos solemos cruzar con gente que te pone el palo en la rueda, Sí, 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 sí. pero bueno, nada, es ponerle un poco el pecho y salir adelante, obviamente por los chicos lo hacemos todo. Obvio. Confiar, creer eh, y bueno, seguir adelante, como dijimos, no hay un techo para esto, así que eso es lo principal y el principal mensaje que queremos dejar también, eh, desde mi lugar y desde el tuyo. Así que bueno, creo que No le estuvo tengan lindo. miedo, no le tengan No, miedo a preguntar, a consultar, bueno, a esto hablar, de decir autismo. Mi hijo tiene autismo. Hay muchos papás tal que les cual. duele, les es Sí, difícil, por más que se ocupen de los chicos, duele, es difícil decir mi hijo tiene autismo. Y también hacemos hincapié en que la persona tiene autismo, no que es autista. Pero no porque es una moda, sino porque diciendo autistas sacamos a una persona, o sea, ponemos la condición antes que una persona y no es claro, primero así. la condición, No es así, es una condición del espectro autista, es una condición, es eso y espectro porque es amplísimo. tal cual. Eh, Así que perder miedos a la palabra. Lo importante es saber qué hacer y qué herramientas trabajar, porque es eso lo que vos decías, cuanto más chiquito las... Más se Bueno, detecta, claro. sí, lo comprobé absolutamente. Así Tal que este cual. año es súper especial, ya me lloré todo. Porque es como ver una película, ver pasar una película. Eh, Claro, y nada, bueno, hoy esta camiseta, estos colores, no me los saco igual nunca más. Es mi compromiso social, es mi aporte, hablar de todo lo que quieran, de todo lo que me pregunten. y lo bien que Lo hago haces, con todo el dar corazón, tal cual. pero yo esto no me lo saco más. Y no lo romantizo, no es que hablo de mi hijo como si fuese un angelito, lo hablo porque es necesidad, porque hay Tal que cual, ponerlo sobre la mesa, porque hay que llegar a oídos para políticas públicas que lamentablemente estamos súper atrasados. tal cual. Y bueno, por esto hablo y no dejo hablar. Y está muy bien y está buenísimo hablar desde la experiencia que tuviste para llegar a más, ¿no? Para que se sepa. Y perder el miedo, como decís vos, un diagnóstico temprano puede servir muchísimo para ese niño eh, y dejar de lado el prejuicio, ¿no? Un trastorno es una alteración, por eso también hablamos de condición. Este, creo que eso es lo principal que tenemos que dejar en este mensaje, ¿no? De no tener miedo, de alertarnos si vemos algo que nos llama la atención, de consultar con el pediatra, que sea un pediatra que, digamos, esté capacitado en el neurodesarrollo, para que vea también él estos signos de alertas que nombré justamente al principio, y empezar a preguntar, ir a especialistas, eh, viste, indagar un poquito, porque vuelvo a repetir, un diagnóstico temprano puede mejorar muchísimo la calidad de vida y el bienestar emocional del niño. Eh, y bueno, eso. Hay muchos, hay muchos, además del pediatra, también se puede consultar con un neurólogo, con una psiquiatra, con una psicóloga. Lo digo porque yo esto lo aprendí después, porque yo solo consultaba con un pediatra. Claro, Eh, y nada, por suerte siempre hay alguien que te escucha. Y sí puedo decir que algo lindo, algo muy hermoso que me enseñó el hecho de que mi hijo tenga autismo es apreciar todo lo más chiquitito, cada pequeño logro. El hecho de que hoy un día le diga que no y no pasa nada. Un día que le cambié el tenedor, en vez de rojo le di el azul, no pasó nada. nada. El hecho de que un día, con esto es lo último que decir porque ya voy a llorar, Me el vas a hecho hacer de llorar que también. somos muy lloronas y nos estamos Sí. aguantando. Eh, yo lo último que me quedó acá y más allá de que quedó fuera el diagnóstico, que realmente eso a mí no me iba a definir, eh, nada, es un plus, pero mi hijo es mi hijo y es maravilloso. Fue el hecho, ahora 2 años, un año atrás, eh, terminando una de las jornadas que hicimos de autismo, él me abraza, se da vuelta, me abraza, llorando, y dice,
mamá, gracias por hacer todo esto por mí. Y el hecho de decir, viste, cuando decís que parece que no se ve o no te habla, o porque yo a él nunca le dije, vos tenés autismo, yo a él nunca le puse esta etiqueta ni le puse esta carga de que, no, porque a vos te cuesta, no, porque hacemos esto porque vos tenés tal cosa, no. Simplemente vamos a terapia porque, viste que te cuesta por ahí un poco decir la palabra, bueno, vamos para que nos ayude, lo más mínimo, o sea, hacer todo lo que es el profesional, soplar con una Sí, bombillita, no saben cómo ayuda a soplar con una bombillita. viste, el otro día lo subí, el tema del Exacto, me acordé soplo. tanto y te lo dije. Son esas cosas que me vienen que hicimos al principio. Eh, pero el hecho de decir que parece que no se ve, ellos lo ven, lo sienten, aman. Si hay alguien que me ama es mi hijo absolutamente y me lo demuestra siempre. Pero ese punto de decir, él vio todo y lo valoró, cómo lo valora y el hecho de, me lo expresó, ¿Cómo lo lo pudo poner en procesó? palabras. Claro, Fue nada, yo tengo esa foto, la tengo en mi memoria y nada, justo mi hermana había visto eso y la tengo guardada, es un tesorazo, una así que reliquia, el mito de que no sienten que están en su mundo, mentira, es mentira, sienten y mucho, escuchan, saben lo que pasa, no son una planta, no son un ser al costado. Respetarlos como personas, un diagnóstico es eso, no lo define, respetar y hacer valer sus derechos siempre. tal cual, así es. Así que bueno, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Eh, Qué lindo, bueno, vuelvo a repetir, poder compartir esto con vos, que te conozco hace más de 20 años, que puedas habernos brindado un montón de información desde tu experiencia. Creo que, como dije, para mí es fundamental quitar dudas, hablar de mitos también. Y bueno, y darle ese apoyo a los padres que están transitando este camino, ¿no? A un futuro diagnóstico o que quizás ven en sus hijos estos signos de alerta, bueno, que actúen, que no tengan miedo, que se puede salir adelante y que todo lo que sea para mejor genera un bienestar eh, al niño. Así que eso es lo principal. Absolutamente, absolutamente. Bueno, nos vamos despidiendo. Gracias a todos por estar ahí unidos. La verdad que, bueno, les mandamos un beso grande. Que tengan muy buenas noches. Gracias Silvia Rodríguez, mi gran amiga. Te quiero un montón. Gracias por tu También. aporte. Así que bueno, nos despedimos con un beso. Voy a guardar el vivo por la gente que no pudo verlo o simplemente que lo quiere ver desde el principio. Eh, y bueno, eso es todo por hoy. Gracias. Gracias. Adiós.